Hola a todos, bienvenidos a esta pequeña lección conmigo, la señorita García, y hoy hablaremos de falsos cognados, también conocidos como falsos amigos, pero no estoy hablando de este tipo de falsos amigos, sino en la lingüística. Los objetivos de esta lección son que los estudiantes identifiquen falsos cognados y evitar errores al escribir o hablar del inglés al español. Al final del video deben traer a clase las respuestas a las siguientes preguntas. Pueden poner el video en pausa para escribirlas. Primero que nada, hablaremos de los cognados. Los cognados son palabras similares entre dos idiomas que comparten una estructura parecida. Hoy solo hablaremos de un tipo de cognados que existen y estos son falsos cognados o falsos amigos. Estas son palabras en dos idiomas diferentes que se ven o se escuchan similarmente, pero su significado es diferente. Ahora veremos algunos ejemplos de falsos cognados que son usados frecuentemente. Nuestro primer ejemplo es la palabra library, que en español se traduce a biblioteca. Library se confunde con la palabra en español librería. Librería se traduce al inglés como bookstore, donde pagas tus libros. Otro cognado falso que muchos estudiantes usan tanto en su escritura y al hablar es actually, que en español se traduce como de hecho o en realidad. Actually se parece a la palabra en español actualmente, que se traduce al inglés como currently. En el caso de argument, esta palabra se traduce al español como discusión. Esta palabra se confunde con argumento, que se traduce al inglés como plot, movie plot or book plot. El verbo support se traduce al español como apoyar. Frecuentemente se confunde con la palabra soportar, que en inglés significa to put up with. Success se traduce al español como éxito y se confunde con la palabra suceso, que se traduce al inglés como event. Por último tenemos la palabra embarrassed, que se traduce al español como avergonzado o avergonzada. Y se puede confundir con la palabra en español embarazado o embarazada, que se traduce al inglés como pregnant. Aquí les dejo estos enlaces para que verifiquen el significado y la traducción de palabras al español. Les recomiendo hacer traducciones de una palabra para poder identificar su contexto. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden traer las respuestas a las preguntas que están al principio de la lección. También traigan sus dudas sobre el tema o si algo no les ha quedado claro.